mi amor. Estupendo, entonces cómase la jaleadita cuando quiera, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. Richard, ¿estáis por ahí? ¿Estáis muteado? Ahí, aló, ahí sí. Sí. Hola, ¿cómo estás, compadre? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿tú sabes si la cuenta de la Karen es la de Marco Enríquez Ominami? Porque aparece como Rivas, invitado. Silvia, arroba Rivas y Rivas. Ya, pero es que estaba, hay un invitado que es el Marco Enríquez, ¿cachai? ¿Ya? Pero no sé si será ella. Puede que sea ella, puede que sea ella. ¿Lo admito nomás? Le voy a preguntar, Pregúntale si es la cuenta de Marco Enríquez. es que el mail con el que se inscribió ella fue karen arroba rivasyrivas.cl. Sí, pero no tengo ese. A mí me sale con nombre, ¿cachai? Con denominador de nombre. ¿Ya? Entonces no Podría sé. salirte como Marco Enrique, no sé. Le estoy preguntando ahora. Pregúntale porque si está como Marco Enríquez para poder ¿Ya? aceptarla. Turu. Francisca Contreras. Francisca Contreras, ¿estás por ahí? Esta loquilla. Yo creo que sí es ella, Sí. pero no me ha respondido todavía porque quizás no tiene el celular en la mano. Pero... Ya. Estoy invitando, o sea, estoy admitiendo a. Ya admití a Francisca y ahora admité a Paola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Sí, me Rommel dice que Piña. sí. Sí, ya, ok, entonces lo voy a admitir. Ya. Estamos recibiendo a los invitados primeros acá antes que el resto de las personas, de manera que podamos coordinar y resolver las dudas que tengan ahí. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rommel Piña, soy el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterra y uno de los, de los que invitó. Así que muchas gracias por estar acá. A Francisca, Paola, entiendo que Karen debe ser Marco Enrique Minami, así que espero que así sea. Si no, hola Marco, ¿cómo estás? ¿Ah? Estamos esperando que se sume Cecilia y alguna de nuestros miembros de la alianza. Hola Francisca, ¿cómo estás? hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Ahí viene Piga.
Hola, Hola Karen, ¿cómo estás? bien, ¿cómo Qué estás, Robert? bueno. Perdona, Hola. el Zoom de Marco que estaba funcionando mejor, así que por eso Sí, yo... perdona que no te hayamos metido antes, pero precisamente pensamos que era Marco, que estaba en otra cuenta, que te iba a ver a ti. Asómate porque me ayudo. Con la tecnología. Agáchate. ¡Uy! ¡Hola! Gracias por acompañarnos, ¿ah? No, Muchas gracias por acompañarnos en esta no, iniciativa. feliz, 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 Gracias. feliz. Qué bueno, y se conectó, bueno, no se sabe todavía, ¿no? ¿Cuánta gente se conecta? Estamos en eso. Nos faltan, la gente de FALP, que es Paula Rojas y Cecilia, para completar a completar todo el panel de invitados y de gente de la alianza para terminar de saludarnos y todo, y luego darle inicio al... La Francisca estaba por ahí. Sí, la Francisca estaba por ahí. Hola, Francisca. Hola. Está Piga también. Sí, Sí, también. sí, y está Paola también, la Hola, psicóloga. Paola. Y estamos nosotros con un Rommel aquí ahí afeando esto. Nosotros ponemos la cara Claro. de la Rita, ¿cómo discordia. estás? Ahí viene la Andrea. Ya. Cecilia me dice que está unos minutos atrasada. ¿Ya? Ya. ¿La Ya. esperamos? ¿La O sea, esperamos yo un creo que hay poquito? que partir y ya estamos en la hora, ¿o no? La Sí, gente se tenemos nos puede... 26 personas esperando. ¿Ya? Eh, Mis alumnos comienzan clase a las 3:10, así que se van a ir sumando de a poquito, Pero me pero dice, ahora sí, me conecto, así es que Ya. debe estar por conectarse. debe estar por conectarse, sí. Ujú. ¿Buen estado? ¿Bien? ¿Ustedes, su familia? Bien, bien. Ya. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado la pandemia? ¿Has podido llevarla bien? ¿O has tenido que ir al canal? ¿Te ha tocado He ir y tenido venir? personal, me tocó ir a Valdivia entre medio, pero es muy estresante esto de salir, así que lo hago, tengo que salir muy concentrada con el alcohol gel en una mano, hay que salir Me muy... imagino, me Sí, pues, imagino. sí. ¿Y el viaje a Valdivia fue muy complicado? El viaje a Valdivia, sí, bueno, pues, el tema del cordón sanitario todo tuvimos que ir a grabar y claro, y además es todo distinto, por ejemplo, imagínate que el hotel ya, o sea, no hacen aseo, nadie entra a tu pieza, mejor también, ¿ah? Para que, que nadie entre, también bueno, claro, pero ya como el quinto día ya salimos tan temprano, volvimos a de grabar, entonces era, sí, está todo así ahora, Sí, qué cambió. terrible, terrible. ¿Y Valdivia también estaba muy Valdivia, complicado? curiosamente, súper bateos fueron ellos y tuvieron 2 semanas muy guardados y prácticamente nunca estaban en cuarentena, nada. Ahora, de verdad que lo hicieron muy bien, porque esto de, como que no confundieron los contactos directos con hacer el seguimiento. Entonces, de verdad que, o sea, uno llega y tienes que decir dónde estuviste, no solo quienes te rodean ahí en el minuto, sino que le hacen seguimiento de verdad. Vas a alguna parte, te Ah, ponen tu nombre, tu mail, como ah, antiguamente, decía yo que soy más viejita, ¿te acuerdas cuando había casos como de meningitis meningocócica que decían quién estuvo en el sí, bus, para ver que avisaban como en las noticias y era atroz? Así, sí, allá hacen exactamente eso, en qué avión, con quién al lado, así, mucho ah, seguimiento. mucho sí. Pero bueno, eso es un poco lo que da resultados finalmente, ¿no? Sí. Absolutamente, Esa porque trazabilidad es la que se espera tener en algún minuto de la pero vida, digamos. como que se confunde a veces como trazabilidad, dicen, ah, ya, entonces el marido, la hija, y es como en el fondo nombran a los cercanos más que la Sí, pues trazabilidad. más que efectivamente con las personas que estuviste y todo, sí. Absolutamente. Y son Sí. esos los que realmente importan, pues, porque la Mm, familia la tienes ahí segura.
Pero todo Sí. el resto con el que te topaste son los que realmente Hay que hay hacerle que el seguimiento, sí. darle seguimiento. Sí. Así que eso. Ok. Pero bueno, ¿Sacamos Eh, cámara? partamos, ¿sí? Ok, voy a admitir a todas las personas entonces ahora. Hay 46 personas esperando, así que los voy a dejar pasar al tiro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a segundos de iniciar nuestro segundo conversatorio de cáncer y COVID, pandemias cruzadas en Chile. Y para eso hemos reunido un panel que a nosotros no solamente nos enorgullece muchísimo, sino que también nos va a permitir conocer historias muy importantes de lo que han pasado durante estos meses, personas que han tenido que lidiar en dos frentes, ¿m? No solamente con la contingencia, sino que también con lo que han venido arrastrando. Así que, a nombre del Premio Nacional de Periodismo en Cáncer, la palabra es esperanza, y en lo particular, como director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterra, les quiero dar la bienvenida a todos a Conversaciones de Cáncer y COVID-19, Pandemias Cruzadas en Chile, en este segundo panel. El premio La Palabra es Esperanza, para contextualizarles por qué estamos acá, nace de la alianza de Achago, la Fundación Arturo López Pérez, Cáncer Latam, el Laboratorio Novartis Chile y la Universidad de Finisterra, y tiene como finalidad promover y reconocer la labor de los periodistas, de los divulgadores, de los medios de comunicación nacionales, en su tarea de dar cuenta de la problemática en torno al cáncer, de mejorar las condiciones de abordaje de esta enfermedad en el país en diferentes dimensiones, y por supuesto, en la búsqueda de un sistema de salud sostenible para el cuidado de esta patología, que será la principal causa de muerte en Chile en el año 2023. También queremos recordarles que en este segundo conversatorio, nuevamente los queremos invitar a postular a los periodistas y estudiantes presentes de periodismo con sus publicaciones, pueden ser los trabajos universitarios o las publicaciones que hagan en sus medios de comunicación sobre cáncer para la segunda versión del Premio de Periodismo en Cáncer, La Palabra de Esperanza, que este año se va a entregar en diciembre. Las postulaciones ya están abiertas, van a estar abiertas hasta octubre. Así que los invito de verdad a participar de este premio que ya reconoció a Revista Sábado, a Diario Las Últimas Noticias y a Patricia Espejo por su trayectoria. Agradecemos a todos quienes hoy están conectados a la plataforma de Zoom de la universidad. Y les pedimos encarecidamente, por favor, para poder desarrollar el panel, que mantengan los micrófonos apagados durante la presentación y la conversación con los panelistas. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, ocupen el chat de la transmisión, yo voy a estar atento a eso, y las iremos formulando en función del tiempo y ojalá poder abarcar la mayor cantidad de problemáticas. Como ya les explicamos las modalidades de este panel, vamos a los que nos convocan, ¿no? ¿Ya? Ya estamos un poquito con los minutos avanzando, así que a partir de esta conversación, yo les voy a dejar esta presentación porque quiero dejar con ustedes a una persona muy cariñosa y que muy amablemente hoy día nos acompaña para moderar esta conversación. Así que bienvenida Karen Dogenbailer, muchas gracias por estar aquí y el Zoom es todo tuyo. Eso, que Internet nos acompañe. Muchas gracias, querido Rommel, por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Los saludo, los abrazo a la distancia. Y agradezco también la posibilidad de que estemos conectados y para hablar además de esto que sin duda es tan importante. Bueno, el tema del cáncer en todas sus implicancias, dimensiones, ¿no es cierto? Tiene una relevancia increíble. Así que participar de estas conversaciones que nos permiten en estos momentos visibilizar historias, visibilizar también problemáticas,
que aquejan a nuestra sociedad, pero principalmente que aquejan a individuos, es algo a lo que le queremos dar, ¿no es cierto?, la relevancia y la importancia que efectivamente tiene. Vamos a conocer entonces en esta tarde realidades de quienes viven día a día como pacientes con cáncer o con familiares, ¿no es cierto? A todos nos ha tocado el cáncer y sin duda tenemos muchas cosas o historias también que contar sobre eso, experiencias, vivencias, y es además importante hacerlo en estos días, ¿no? Cuando tenemos contingencia, actualidad, noticia, cuando estamos en medio de una pandemia, y cuando a lo mejor las urgencias son otras, entonces se suma al tema del cáncer, que sí es una urgencia, ¿no es cierto?, pero que parece pocas veces visibilizado en este último tiempo, así que qué importante es poder hablarlo hoy en día. Bueno, en este panel yo creo que tenemos la necesidad de conversar, de comunicar, de contar historias, y desde ahí nace justamente esta iniciativa como el premio La Palabra de Gracias, chao, chao. ahora estas conversaciones de cáncer, COVID-19, pandemias cruzadas en Chile. Bueno, para partir el panel entonces les voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy en estas conversaciones, en esta posibilidad de dialogar. Paola San Martín, es psico-oncóloga de la Fundación Arturo López Pérez, bienvenida Paola. Francisca Contreras también, paciente, integrante de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas Achago, y nuestra querida Cecilia Boloco, directora de la Fundación Nuestros Hijos. Así que muchas gracias a Paola, Francisca, a Cecilia, estas tres mujeres poderosas, generosas, además por aceptar también compartir su experiencia y por conversar con nosotros en esta tarde. Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que por favor mantengan los micrófonos ahí apagados, vamos a, tal como decía Rommel, a participar, a enviar también las preguntas que tengan a través del chat para tener el tiempo de incorporarlas en esta conversación para poder darles respuesta también. Así que dicho todo esto, comenzamos de inmediato con lo que nos convoca, que es justamente conversar, y conversar con algo que estoy segura que todos tenemos en común. Son varios temas, ¿no es cierto? Enfermedad, maternidad, cómo es el día a día cuando se vive con una enfermedad crónica, cómo es el cáncer, cómo se puede compatibilizar esta enfermedad con el trabajo, cómo podemos hablar también, el uso del lenguaje, ¿no es cierto? A propósito que hay varios comunicadores entre nosotros, cómo nos referimos al tema del cáncer. Vamos a comenzar entonces con Francisca Contreras, es paciente oncológica, integrante, decíamos, de Achago, que es esta Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas que reúne a la mayor cantidad de pacientes a lo largo y ancho de nuestro país. Te saludo, Francisca, te abrazo ahí a la distancia, ya podremos hacerlo sin mascarilla, sin distanciamiento, ¿no es cierto?, sin este bicho que nos está aquejando, y preguntarte, ¿no es cierto?, qué ha significado para ti, que eres una mujer joven, convivir con una enfermedad que usualmente se presenta en mujeres de 50 años, también jóvenes, tengo que decir, ¿no es cierto?, a los 50 igual, pero ¿qué ha significado para ti el hecho de experimentar esta enfermedad? Te mando muchos cariños ahí a la distancia. Muchas gracias, Karen. Ha sido todo un desafío convivir con la enfermedad. Fui diagnosticada súper chica, tenía 27 años cuando me diagnosticaron, entonces he tenido que ir creciendo y madurando con el cáncer, intentando desarrollarme en todos los ámbitos, la maternidad, el trabajo, profesionalmente. Mi vida desde el 2015 gira en torno al cáncer, pero he trabajado arduamente para que el cáncer no me defina. Y he pasado por todas las etapas de la enfermedad. Cada cierto tiempo afloran miedos, incertidumbres. Ha sido súper desafiante convivir con la enfermedad en una etapa también que es súper chica, 27 años, mastectomía bilateral, es un remesón bastante importante. Pero al final de todos estos años me quedo con la esperanza. La ciencia avanza y los milagros se hornean todos los días. Sí, y bueno, qué importante lo que dices, como que además este mundo loco que cambia además, y recojo de todas las palabras que tú dices, mira, dices incertidumbre, miedo, algo que ha acompañado a muchos chilenos, latinoamericanos, al mundo entero en el último tiempo, ¿no? A propósito también de la pandemia, palabras que se cruzan ahí, ¿no? Sí, totalmente. En algún momento leí que los pacientes oncológicos teníamos cierta ventaja frente a la incertidumbre del COVID porque nos toca aprender a convivir y a manejarlo en el tiempo. Es algo que desde que se diagnostica la enfermedad pasa a ser rutinario.
Cada nuevo control, cada nueva imagen, cada nueva línea de tratamiento, todo se vuelve incertidumbre constante. Así que teníamos ahí un poquito de trabajo versus el normal de la población. Sí. Oye, Francisca, tú fuiste de las muchas personas que trabajó, ¿no es cierto?, que se la jugó incesantemente por la ley del cáncer. ¿Qué sientes ahora? Bueno, que es un hecho, que fue promulgada también, ¿no es cierto?, en el diario oficial, y que por fin la vamos a ver materializada y transformada en una realidad. Oh, fue tremenda emoción cuando vimos promulgada y ya finalizada como esa lucha de ver la ley, fue súper gratificante. Creo que es una palabra que podría definir todo el proceso. Pero a diferencia de lo que creen todos, el trabajo no termina con la ley promulgada, sino que recién comienza. Así que ¿Qué viene ahora? A ver. lo vemos como un nuevo desafío. Bueno, en lo personal y mi propia enfermedad, estamos trabajando para que un cierto grupo de mujeres con cáncer de mama que podrían llevar la enfermedad crónica, como lo llevo yo, puedan acceder a un medicamento que es de alto costo. Son 5 millones cada 21 días, que hoy día es impagable para muchas mujeres chilenas y que se nos está muriendo. Y la ley tiene un fondo de 60.000 millones y estamos apuntando hacia allá. Abogamos por eso hoy día. Esperamos poder cubrir esa necesidad tan grande que tienen las mujeres chilenas. Mira, la tarea no ha terminado, como bien dices, y como desprendemos de tus palabras. Y por supuesto, Francisca, además extender, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia, lo que ha sido el confinamiento, se posterga, ¿no es cierto?, muchos tipos de exámenes preventivos, ¿no es cierto?, esta detección por imágenes de tantas enfermedades. Así que aprovechamos que estás aquí también para hacer ese llamado, ¿no es cierto?, a las mujeres que nos acompañan o que puedan después ver esta conversación y puedan escucharla también, el llamado a hacerse mamografía, ¿no es cierto?, a retomar esas ecos que a lo mejor están pendientes, ¿no es cierto?, y hacerse todos los exámenes preventivos necesarios. Y completamente, las mujeres tenemos como por defecto el postergarnos, creemos que nos postergamos en beneficio de repente de los hijos, la casa, el trabajo, siempre tiramos los exámenes así, y estiramos el chicle lo más que se pueda, y el llamado es todo lo contrario, es consultar apenas aparece un bulto pequeño, apenas notemos una mancha rara, a conocer el cuerpo, a escuchar las señales que nos puede enviar. Consultar a tiempo, de verdad que cambia muchísimo el panorama cuando hablamos de cáncer. Absolutamente, el cáncer de mama también, ¿no es cierto? De todas maneras. Francisca, muchas gracias por tu testimonio, por compartir con nosotros, vas a seguir ahí, ¿no es cierto? Me imagino que no te descuelgas ahora porque a lo mejor también va a haber preguntas un ratito más que te quieran hacer, así que muchas gracias por acompañarnos y por tener la posibilidad también de conocer en primera persona lo que te ha tocado vivir. Ha sido muy generosa, te mando un abrazo muy grande, espero conocerte también en persona y darte este abrazo ahora virtual dentro de muy poquito, así lo espero. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisca, por el testimonio. La experiencia, ¿no es cierto?, que es importante compartirla y que por supuesto también nos llama a aprender. Y queremos recordarles, ¿no es cierto?, que estamos en la plataforma digital de la Universidad Finisterra, que es parte de los aliados de este premio La Palabra es Esperanza, que ha facilitado que se lleve a cabo este panel, esta conversación, este diálogo. Y también quiero recordarles que quienes deseen consultar algo, recién le decíamos a la Francisca, ¿no es cierto?, a nuestras invitadas, a quienes nos acompañan, lo pueden hacer por el chat del foro, así que mantengan los micrófonos ahí apagados, ojalá anotando también estas preguntas para que podamos incorporarlas. Vamos con nuestra segunda invitada de hoy, que la habíamos anunciado hace un ratito, y quiero agradecer sinceramente a nombre de todos los organizadores, de todos quienes nos acompañan además, a la querida Cecilia Poloco, que está con nosotros por acceder a acompañarnos esta tarde. Bueno, Cecilia ustedes la conocen bien, se conocía, ¿no es cierto?, como una tremenda comunicadora, como una mujer además que hoy en día nos acompaña como directora de la Fundación Nuestros Hijos, así es que es una alegría, querida Cecilia, en lo personal, sabes cuánto admiro tu trabajo, tu compromiso, siempre presente en las causas sociales y por supuesto también en esta que es muy importante. Un beso grande, querida Cecilia, y para ti, para Máximo, tu querida familia. Y preguntarte y partir este diálogo, esta conversación, porque para nadie es fácil involucrarse en este tema, ¿no es cierto? Y tú te ligas en lo personal también a propósito de la enfermedad de Máximo, tu hijo. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo está él y reiterarte el cariño, por supuesto, para ti y tu querida familia.
¿Cómo estás, Karen? Qué maravilla que nos acompañes hoy día en este foro tan importante. Agradezco tus cariñosísimas palabras y tu infinita preocupación, siempre tan pendiente de la salud de mi hijo. Y la verdad es que, bueno, desde fines del año 2018 nuestra vida cambió sustancialmente desde que Máximo fue diagnosticado con esta compleja enfermedad. Y lo primero que sucede cuando uno es diagnosticado en primera persona o a tu hijo o a algún familiar tuyo es que te inunda una incertidumbre tremenda porque no se sabe hacia dónde acudir, cómo conseguir el mejor protocolo para seguir el tratamiento, cuáles son los pasos que tienes que tomar, cuál es el camino acertado para no equivocarte. Nosotros hicimos un camino larguísimo, nos equivocamos de tratamiento, llegamos a Estados Unidos a una clínica extraordinaria, pero sin embargo no tenían la experiencia. Máximo fue sometido a un protocolo equivocado. De ahí seguimos un nuevo peregrinaje tratando de conseguir el lugar indicado. Bueno, en el caso de Máximo, su cáncer es un cáncer muy poco común, muy poco frecuente, por lo tanto no había mucha certeza de qué camino tomar o qué protocolo seguir, pero afortunadamente pudimos terminar en un hospital extraordinario que le tengo un infinito agradecimiento y con quienes estoy trabajando en la actualidad, que es el Hospital Sant Lluc, es una de las organizaciones oncológicas infantiles, si no la más importante, una de las más importantes a nivel mundial. Y Máximo, gracias a Dios, luego del tratamiento que le entregaron en esta institución, se ha empezado a recuperar de manera milagrosa, te diría. Así es que estamos tan felices, tan contentos. Yo estoy en estos momentos en Estados Unidos porque nos tuvimos que venir al habitual chequeo que tiene que someterse Máximo cada 3 meses. Venimos llegando de Memphis y la verdad es que muy, muy contentos porque todos sus exámenes han salido buenos. Así es que mi gratitud es tan grande y después de lo vivido me quedó tan claro que había que trabajar en pos de ayudar a quienes se ven sometidos a este complejo transitar de vivir con esta enfermedad, ya sea como persona o porque un familiar tuyo la tiene. Y entonces, bueno, estoy trabajando en la creación de una nueva fundación. Como bien decías, también estoy trabajando muy ligada como directora en la Fundación Nuestros Hijos, que trabaja particularmente con niños con cáncer y su familia. Y te diría que este proceso que empezamos a fines del año 2018 ha sido sin lugar a dudas eh, el periodo más complejo de mi vida, tal vez el más duro, el más devastador, pero al mismo tiempo el más bello, porque me ha enseñado la manera de disfrutar la vida a pesar de las grandes pruebas, no solamente a mí, sino a mi hijo, y te diría que hoy somos verdaderamente felices, a pesar de que pende sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto?, la realidad de tener Máximo esta enfermedad crónica. Pero la verdad es que el agradecimiento es infinito porque encontramos el camino y yo lo único que quiero es a través de la información también entregarle la certeza a todos los pacientes y los familiares de los pacientes con cáncer de que están transitando ese camino correcto y hacer el proceso lo más fácil y llevadero posible. Y Cecilia, qué maravillosa posibilidad de escuchar tus palabras y me imagino también para tantas mamás de hijos con esta enfermedad, sacar también cosas bien prácticas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando mi papá se enfermó también, aprovecho de agradecerle a la Fundación López Pérez porque solamente el Hospital Militar teníamos de todo el PET y en ese minuto, ¿no es cierto?, hace muchos años, y la fundación, entonces iba a hacerse su examen y todo, pero claro, a lo mejor los protocolos pueden ser parecidos en muchas cosas, pero también existe la posibilidad, no sé, de tolerar mejor los tratamientos, de ver este tema paliativo, ¿no es cierto?, para fortalecerse y subir el sistema inmune y que por supuesto también todo sea mejor tolerado por el organismo. Y el aporte que tú puedes hacer, o sea, a pesar de haber pasado por todo esto, que uno dice, a lo mejor se volcaría internamente no sé, a seguir con los exámenes de rigor, pero buscas además ayudar a tanta gente. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, el acceso a tratamiento en nuestro país, específicamente en el tema de los niños? ¿Qué cosa a lo mejor de tu experiencia, lo que viste afuera, se puede también implementar en Chile? Bueno, te quiero decir que mi experiencia cuando llego a Chile y empiezo a entender un poco cómo funciona el tema
del cáncer y de la asistencia, particularmente en niños, me he encontrado con esta organización, PINDA, que hace una labor extraordinaria. Y ellos tienen, gracias a Dios, unas cifras muy alentadoras. A nivel mundial, en los países desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, específicamente en el Hospital St. Jude, el 80% de los niños que padecen cáncer y que son diagnosticados con esta tremenda enfermedad, tienen una alta posibilidad de sobrevida, se sanan, se curan del cáncer, el 80%. Cuando esta fundación empezó a funcionar hace 60 años atrás, las cifras eran al revés, el 80% fallecía y solo el 20% se sanaba. En Chile, hoy, en el caso de niños, en el caso infantil, tenemos una cifra maravillosa que es del 75%, Karen. Esto no lo sabe la gente, pero estamos hablando de la red pública. La gente que está obviamente con ISAPRE y que llega a clínicas particulares o privadas no puede acceder a la red pública, no sabe de los protocolos que allí se manejan, de los contactos que tienen con otras organizaciones internacionales, como es el caso, por ejemplo, del St. Jude. Y entonces hay una suerte de división. El 86% de los niños en nuestro país que está dentro de la red pública tiene la posibilidad de acceder a todos estos tratamientos de manera además gratuita, pero el 15% de la red privada no sabe y no puede acceder. Lo puede hacer a través del GES, porque el GES también permite que todos los niños en nuestro país sean tratados gratuitamente. Y esto significa una operación, significa la quimioterapia, la radioterapia y si necesitas también en el caso de niños con leucemia, el trasplante de médula. Todo esto está cubierto, pero la gente no lo sabe. Entonces, yo, por ejemplo, me di una vuelta larguísima, ¿no es cierto? Y puse en riesgo la vida de mi hijo. Y es lo que yo quisiera evitar para cualquier otra familia. Partiendo por el cáncer infantil, pero luego ampliándonos hacia el cáncer en general, porque cuando ya nos abrimos al cáncer de adultos en nuestro país, ahí se nos viene la noche oscura, dicho pronto y mal, porque la verdad ingresamos a un infierno, Karen. La verdad no hay ni siquiera claridad en las estadísticas, pero sí sabemos que hay un alto número de pacientes con cáncer que fallecen en nuestro país porque no tienen información, porque no pueden acceder al tratamiento correcto o porque quedan tirados en el camino y no saben dónde acudir. Hay mucha desorientación, hay muy poca información. Y la verdad es que hoy está operando en nuestro país un Plan Nacional de Cáncer que comenzó hace 2 años y que tiene una duración de 10 años con una inversión muy importante para abrir nuevos centros oncológicos a lo largo de todo el país porque hay poco acceso. Solo las grandes ciudades tienen radioterapia, quimioterapia, en fin, accesibilidad, como tú dices, que tu padre se vio enfrentado en su momento a una realidad donde el PET se lo podía hacer solo en 2 lugares. Bueno, él estaba en Santiago. Imagínate una persona en Talca, imagínate una persona en Chiloé. ¿Cómo acceder? Ya ni siquiera a un examen, a un tratamiento de radioterapia, por ejemplo. Y entonces en el Plan Nacional de Cáncer hay un programa realmente extraordinario de no solamente el mejoramiento de las instalaciones que hoy en día existen, sino también abrir nuevas instalaciones y junto con esto, obviamente, que requiere de acceso de maquinaria, una inversión muy importante. También existe el compromiso de la capacitación de todos los doctores y bueno, ¿cómo se dice? El cuerpo médico que se necesita implementar, tener para poder implementar estos centros. Entonces es un trabajo realmente maravilloso, pero se necesitaban los fondos. Por lo tanto, algo que tú recién conversabas con Francisca Contreras sobre que se haya promulgado la ley de cáncer, es realmente fundamental porque eso le da vida a este programa, porque sin los recursos que están estipulados en esta nueva ley, no se podría continuar con este programa. Se caería todo lo que se está tratando de llevar a cabo y lo que se ha diseñado te diría, con tanta sabiduría y de manera tan extraordinaria. Quien está a cargo en estos momentos de este Programa Nacional de Cáncer es Sergio Becerra, con quien he podido trabajar muy de la mano porque la nueva fundación que estoy creando está trabajando de la mano con el Ministerio de Salud porque tengo clarísimo que las iniciativas hoy tienen que ser público-privadas para que todos podamos avanzar en el mismo camino para llegar a esa meta tan ansiada por todos, ¿no es cierto? Y no hacerlo de manera paralela.
y te diría que la labor que se hace en nuestro país es extraordinaria. Hay mucha falta de información, la gente no sabe dónde acudir, no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cómo acceder a ellos, y bueno, luego están montones de otras problemáticas del costo de las medicinas también, que es lo que hacía referencia Francisca, de estas medicinas de altísimo costo, pero hoy teniendo la promulgación de la ley de cáncer, con este fondo importante de recursos, podremos ir mejorando la situación. Y te diría que estoy muy optimista y veo el compromiso que existe por parte de la población. Y hoy, en tiempos de pandemia, donde hemos visto lo importante que es la salud, ¿no es cierto? Y procurar salvar vidas para que no perdamos más vidas a raíz de esta pandemia, de este COVID, se está generando una problemática espantosa, que es la cantidad de pacientes con cáncer que no han podido ser atendidos o diagnosticados a tiempo, y esto en 1 o 2 años más vamos a ver un incremento de pacientes y de mortalidad de cáncer en nuestro país altísimo. Por lo tanto, nos está creando una conciencia muy grande en torno a esta enfermedad. El cáncer es una pandemia que viene desde hace mucho tiempo siendo una pandemia silenciosa, y tal vez ahora con esta pandemia del COVID podamos ver la importancia que es que el país entero se vuelque a crear cambios sustanciales para poder salvar las vidas, porque el cáncer diagnosticado a tiempo tiene cura, Karen. Absolutamente, Cecilia, qué valiosas palabras. Además, tú dices, claro, en el caso de los niños, ¿cierto? Que es tremendo, devastador, o sea, recibir una noticia, pero inmediatamente además hay que tener la información, o sea, cómo se llega a toda esa información. Yo creo que la labor ahí y tu aporte sin duda es tremendamente esperado, va a ser muy, pero muy valioso. Y en el caso de las mujeres, o sea, como hablamos recién con la Francisca, ¿no? Cuántas veces todas las mujeres nos postergamos, ¿no? Y siempre es más importante otro examen, o el dentista de los niños, o quizás cuántas otras cosas, ¿no es cierto?, antes que probablemente la propia salud, cuando lo más importante es que estemos y tengamos la salud también para estar al lado de nuestra familia y al lado de nuestros hijos. Cecilia, los mejores deseos, y yo creo que sabes que ahí me voy a adelantar a lo mejor alguna de las preguntas que viene en un ratito más. Sería valioso a lo mejor también escuchar tus palabras para cuántas mamás que van a tener la posibilidad de escuchar o de ver también esta conversación, este diálogo, y que enfrentan a lo mejor una situación similar a la tuya. ¿Qué le podrías decir a esas madres? Yo tuve la suerte, y creo que tiene que ver con un trabajo más bien espiritual propio, de que el diagnóstico de mi hijo me pilló muy bien parada, si es que se pudiese decir eso, porque nunca es un buen momento para recibir una noticia tan devastadora. Pero yo simplemente dije, si mi niño le están dando este diagnóstico que casi suena como una sentencia de muerte, ¿no? Porque lo que te dicen en el momento que te lo dicen y cómo te lo dicen muchas veces es muy desalentador, dije, pues no voy a perder ni un instante con mi niño. Cada segundo que lo tenga aquí, lo voy a abrazar, lo voy a amar, lo voy a cuidar, y fue como volver a tener un niño, mi guaguita de vuelta, y empecé a disfrutar cada instante, y a él lo saqué del terror, porque yo quise erradicar el miedo, no se puede completamente, porque cada cierto momento vuelve ese fantasma tremendo que te atemoriza frente a lo que puede suceder. Y dije, bueno, cada vez que este miedo me asalte, lo voy a eliminar, porque no me puede robar este miedo, estos momentos que tengo, que son los únicos que tengo con mi niño, y no sé cuánto tiempo lo voy a tener. Por lo tanto, no puedo desperdiciar este tiempo tan valioso sintiendo miedo, sintiendo angustia, sintiendo ese temor devastador. Tengo que erradicarlo, no sé cómo, pero tengo que sacarlo. Y empecé a encontrar momentos para sonreír, para estar felices, para estar agradecidos. Lo primero que empecé a hacer fue sacarle el drama a todo lo que había que hacerle a Máximo. Máximo tenía que ser operado al cerebro, una operación de 8 horas. Esos 2 días antes de la operación podrían haber sido una agonía, y sin embargo jugábamos, venían mis amigas al hospital, a la clínica, jugábamos Rummikub, no sé, no dejamos de vivir con alegría y con agradecimiento de que Máximo estaba ahí, podía ser tratado y lo iban a operar. Y yo le decía, Máximo, esto va a salir perfecto y no va a haber ningún problema y vas a ver tú que va a estar todo bien. Y convencerse de que
se está haciendo todo lo que se puede hacer y que luego hay que dejarlo en las manos de Dios. Pero el temor, esa agonía, esa angustia, hay que tratar de sacarla del corazón. No se saca nada sintiendo eso. Y lo único que uno consigue es desperdiciar esos momentos tan valiosos que tú tienes con tu niño. Y por otro lado, que es lo más grave, es transmitirle ese miedo a tu niño. Tú lo que tienes que estar es lo más entero posible para que tu hijo esté esperanzado, tranquilo, y se pueda enfrentar con entusiasmo, se puede enfrentar con la certeza de que todo va a estar bien. Porque si tú no emprendes el camino con esa esperanza, este duro camino de transitar tu vida con esta enfermedad, pues no puedes salir adelante. Salir derrotado antes de emprender la batalla no es el camino. El único camino es con mucha esperanza, con mucha fe de que todo va a estar bien. Pero para tener esa certeza o para poder infundir ese aliento a tu hijo, tú tienes que también tener la certeza y tranquilidad como mamá o como papá de que estás haciendo lo correcto por tu niño. Por eso yo estoy haciendo esta fundación donde estoy armando una plataforma digital en conjunto con todos los hospitales oncológicos de nuestro país y conectados con los mejores centros oncológicos mundiales para que toda la información que existe esté en un solo lugar. Y tú sepas a ciencia cierta que lo que estás haciendo por tu hijo es todo lo que se puede hacer. Y luego te entregas a la realidad, pero no dejas de vivir el momento con alegría, aunque suene raro, aunque suene espantoso, Karen, pero es que la vida es eso. La vida está llena de pruebas, llena de dolor, llena de agonía, y si uno no aprende a vivirla con alegría, a pesar de eso, la vida se te va y la pierdes. Y por eso yo te decía que a pesar de ser este el momento, el camino, el trayecto más duro, más complejo de mi existencia, ha sido el más bello también, porque te lo juro desde el fondo de mi corazón que aprendí a ser feliz, pero profundamente feliz. Y mi hijo también. Entonces puede ser un camino muy sanador, mira lo que te digo, pero hay que mirarlo con mucha esperanza, hay que erradicar el miedo y hay que tener la certeza de que se está haciendo todo lo que se puede hacer, todo lo que está en nuestras manos, y luego entregárselo a Dios. Pero no dejar de disfrutar esos instantes que tienes con tu hijo y mirarlo como si estuviera sano, y mirarlo y agradecer que lo tienes, mirarlo y abrazarlo, amarlo y besuquearlo mucho. Ay, Cecilia, qué maravilla y qué regalo escucharte para tantas familias. Yo de verdad te agradezco en lo personal. Bueno, todos los que conocemos, te conocemos a ti, conocemos a Máximo, que hemos sido tocados por la alegría de tener este niñito, ¿no es cierto?, y de conocerlo hace tanto tiempo. Hemos aprendido sin duda y seguimos aprendiendo. Y cuánto te enseña y cuánto nos enseña a nosotros también día a día. Gracias por tu generosidad, gracias por tus palabras. Yo creo que aquí todos nos quedamos con mensajes que son tremendamente valiosos y tan práctico. Además, ahí te salió todo lo alemana, Ceci, porque en el fondo imagínate que valioso, claro, evitarle además a tantas familias el dolor de tener un tratamiento que no era, o de sentir que no hiciste todo lo posible, que no tocaste todas las puertas. Yo creo que sí, tener la información esa, ¿no es cierto?, concentrada y en un solo lugar y disponible, y ser como un centro como de referencia para regiones, para papás y para mamás que sufren en todo el país, va a ser sin duda un tremendo aporte y un legado maravilloso. Que salga todo bien en este examen con Máximo, que esté sanito y que podamos abrazarnos muy pronto, Ceci querida. Un beso gigante y gracias. Karen, gracias a ti. Un beso enorme y qué rico que estés con nosotros. Qué maravilla tenerte como moderadora. Eres extraordinaria. No, con todo el cariño ahí, y ojalá sirva para tantas personas, ¿no es cierto?, que hoy en día buscan información, que buscan contención, buscan ahí poner oído, ¿no es cierto?, a todo lo que estamos hablando. Un beso gigante y los mejores deseos siempre para ti y tu linda familia. Besos, querida Cecilia. Y aclarar también las preguntas que pueden llegar en un ratito más, y agradecerte nuevamente esa generosidad tremenda que has tenido siempre con tantas personas, mi Ceci querida. Cariños a todos allá. Bueno, y ahora seguimos avanzando y presentamos también a la tercera invitada, otra tremenda mujer también, querida Paola San Martín. Ella es psico-oncóloga de la Fundación Arturo López Pérez, y por supuesto desde su mirada de profesional de la salud también nos va a hablar del tema del cáncer. Así que Paola, te saludamos, también te mando un abrazo grande ahí a la distancia, y para partir desde tu experiencia y de lo mismo que pudiste escuchar también de las vivencias de Francisca, de lo que nos contaba recién Cecilia, ¿cuáles crees tú que son
las etapas que enfrenta un paciente, su entorno, su familia? Cuando hablamos de cáncer hablamos también de quienes rodean, ¿no es cierto?, a quien ha sido diagnosticado. ¿Cuáles podrías distinguir tú como las etapas, ¿no es cierto?, en el diagnóstico del cáncer? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la apertura y tan íntima de las dos participantes, de Cecilia y de Francisca. No es fácil abrir el alma y el corazón a tantas personas, pero sin duda es la experiencia la que nos está maravillando y la que nos va a hacer crecer. Quiero decir, en primer lugar, que lamentablemente estoy con problemas complejos de banda, entonces estoy en la clínica, pero escuché cortes, entonces me gustaría si me puede volver a hacer la pregunta, porque lamentablemente justo en ese momento me dice la banda de su red está muy baja, disculpa. ¿Quién no tiene esos problemas por estos días, ¿no es cierto?, ahí de conexión y todo eso. Bueno, no, Paola, partir a propósito también de lo que tú bien mencionabas, ¿no es cierto?, de lo que conversamos con Francisca, con Cecilia, de lo que pudimos escuchar de su experiencia. ¿Cuáles crees tú que son las etapas que enfrenta un paciente y su entorno cuando se diagnostica una enfermedad como el cáncer? ¿Qué etapas podemos distinguir? Perfecto. Bueno, en el discurso de ambas escuchamos mucho la palabra incertidumbre, ¿no? Y justamente la incertidumbre, una de las emociones que más se identifica en este proceso. Gran nivel de ansiedad e incertidumbre. Incertidumbre porque se presentan múltiples pérdidas en este proceso. Desde que se da el diagnóstico, el paciente y la familia comienza a vivir un duelo. Y no es el duelo de la muerte, sino que es el duelo de las pérdidas de la vida en que estaba, de un niño que normalmente estaba jugando a la pelota, que tenía sus hobbies, sus gustos, y que de un momento a otro tiene que detener eso, ¿no? De un duelo con una chica de unos 27 años, seguramente estaba estudiando en la universidad, o estaba iniciando su vida de pareja, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente que desde el momento del diagnóstico se vive una serie de pérdidas, que uno le llama un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo, que vuelvo a repetir, no es de la muerte, sino que es de las pérdidas, ese proceso de duelo se identifican con distintas etapas de distintas emocionalidades. Una de ellas es la rabia, ¿no es cierto?, el miedo, la angustia, la desesperanza, sentimientos depresivos, tristeza, llanto fácil, deseos de estar solo. La soledad en estos procesos es muy necesaria de parte de los pacientes. Esto yo le llamo que es como un carrusel emocional. Siempre me gusta decir eso. En el proceso del paciente diagnosticado y en el proceso del paciente en tratamiento oncológico, vive un verdadero carrusel de emociones. Imaginémonos un carrusel en donde está dando vueltas todo el rato, todo el rato, todo el rato. Las emociones de los pacientes son oscilantes, van y vienen, van y vienen. Estas emociones que mencioné, que uno podría ver como un ramillete de emociones negativas, no son negativas. Eso es muy importante, que yo siempre lo educo a mis pacientes. Son necesarias, porque hay que hacer el sentido de que estábamos haciendo una vida totalmente normal, se nos corta, ¿no es cierto?, esta vida normal, producto de tener que hoy día estar en pruebas, en tratamientos, ires y venires a las clínicas y a los hospitales. Entonces, paramos un poco la vida, y en ese momento esas emociones son necesarias porque la psiquis necesita adaptarse a esta nueva realidad. Si nosotros no vivimos esas emociones quedan guardadas y en un momento del proceso, que muchas veces ocurre al final, en el alta, empieza esa vulnerabilidad, esa tristeza, esa angustia, ese miedo, y el paciente más encima se siente culpable, porque dice, pero hoy día debería sentirme feliz porque terminé mi tratamiento, pero habitualmente fue porque frené esas emociones que eran necesarias, que son adaptativas, que la psiquis se hace un espacio para acomodarse a esta nueva realidad que le toca vivir. Por lo tanto, es muy importante hacer sentido de que estas emociones tienen sus tiempos y además están muy bien identificadas según el ciclo de vida del paciente. Es muy distinto, lo que decíamos delante, que a un niño le venga un diagnóstico en una etapa de juego, en una etapa de reconocimiento, de curiosidad, a una persona de tercera edad, donde siente que ya su vida la ha hecho por completo. Y muchas veces ya sienten que, a veces hasta dicen, ¿para qué me voy a hacer el tratamiento si ya he vivido lo que he tenido que vivir? Entonces, este carrusel de emociones va a estar muy relacionado al ciclo de vida de la persona. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos con esas emociones. Tenemos que ser respetuosos como familiares. Muchas veces nos duele mucho que el paciente esté callado, que nuestro familiar esté callado, que está en silencio, o que hemos visto que está llorando,
y intentamos hacerle a la vida un poquito de fiesta en ese momento para evitar esa emoción. Pero hay que verlo como una necesidad psíquica. O sea, el organismo en ese momento, la psiquis de ese niño o de ese adulto o de esa persona enferma, necesita elaborar, entonces necesita expresar, necesita emocionarse con esa emoción. Es muy importante que dejemos los espacios. Es muy importante en este proceso la comunicación familiar. Con gusto yo escuchaba a Cecilia como ella se dio ese espacio, ¿no? Como de seguro ella después se transformó esto como una normalidad. Eso es lo que uno espera y lo que uno pide, pero de seguro que antes se dio su espacio para llorar, para batallar, tanto el joven, tanto ella, Francisca lo mismo, y eso es lo que tenemos que hacer, el respetar ese espacio, ese proceso. No agobiarse tanto como familia porque veo a mi paciente tan decaído, es necesario, es importantísimo respetar ese espacio y ese tiempo. Y nunca olvidarse entonces que va a depender del ciclo de vida en que vive la enfermedad el paciente. Entonces, Paula, de manera bien práctica ahí, que bueno que distingamos estas etapas, ¿no es cierto?, que pueden servirle a muchas personas. La familia, como bien decías tú, en muchas oportunidades por tratar de ayudar, no deja entonces que el paciente, que ese ser querido se entristezca, que muestre sus miedos, y entonces es muy importante dejar que se sienta triste, que exista la angustia, que viva todos esos procesos, y que son además palabras que hoy en día se están repitiendo muchísimo. Recién lo veíamos también con la Francisca, que decía las palabras que abundan en pandemia: incertidumbre, miedo, ¿no es cierto?, como rabia, a lo mejor de no poder, los más chicos, de salir, o de que te impidan a lo mejor hacer todas las cosas que antes podías hacer. Es como un quiebre, de alguna manera. Ella lo decía, como que veníamos preparándonos, ¿no es cierto?, las personas que tienen, ¿no es cierto?, cáncer, veníamos preparándonos para enfrentar a lo mejor el confinamiento y lo que significa la situación que hoy vive el mundo entero. Perdí la señal. Ahí sí, ¿ahí volvió? Ahí. Sí. Un poco asociando, ¿no es cierto?, lo que se vive o lo que le ha tocado experimentar a toda la humanidad con quienes padecen o quienes viven con cáncer hoy. ¿Ahí sí, Paul? Ahí sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Te preguntaba un poco eso, ¿se puede hacer la analogía entre quienes hoy en día tienen, ¿no es cierto?, cáncer, y las palabras que mencionaban como incertidumbre, miedo, que hemos escuchado, que han abundado en época de pandemia? Así es. Bueno, yo con sorpresa debo de decir algo que observé en vivo, que pensé que cuando la pandemia inició iba a haber mayor angustia de parte de los pacientes, ¿no? Hice un pequeño mini estudio en los pacientes hospitalizados, tanto con los ambulatorios, y veía que el paciente ambulatorio era el que estaba más angustiado ante la presencia de la pandemia, justamente por el descontrol que tenía de la gente que estaba en la calle, ¿no? Y el paciente hospitalizado, todo lo contrario, se sentía muy seguro estando en la clínica, estando hospitalizado, porque sabía que había un mayor recurso de protección de parte del equipo de medicina y de enfermería. Entonces fue también muy simbólico para mí también darme cuenta que los pacientes en general se adaptaron mejor a la pandemia, los oncológicos, porque ellos ya venían con un bagaje, ¿no?, del aislamiento en la clínica, de ser más cuidadosos, más protegidos. Entonces el distanciamiento social o el aislamiento social, yo he visto acá, por lo menos con los pacientes que me ha tocado atender, que lo han llevado mejor que nosotros mismos que estamos sin enfermedad. Y en cuanto a la analogía que tú dices, claramente podemos hacer una analogía entre la pandemia y el cáncer, porque nos acercó a la realidad de la impermanencia del ser humano, ¿no? Nosotros habitualmente no hablamos de las situaciones límites o de la muerte, ¿no? Porque total no estamos enfermos, estamos jóvenes, pero la pandemia nos hizo acercar a la realidad de que la muerte puede llegar en cualquier momento y no discrimina ni género, ni edad, ni salud, en este caso ni salud enferma antes o sana, ¿no? Igual que un poco que el cáncer también no discrimina. Vemos hoy día el ejemplo de estas dos grandes personas, de un joven lleno de vida en su momento, ¿no es cierto?, sano, y una mujer de 27 años también que podría estar tremendamente sana. Entonces, se podría hacer esa analogía claramente entre la pandemia y el cáncer, y podríamos decir que la pandemia nos abre un poco la ventana al automatismo, nos hace una invitación a tener una mirada distinta, porque ya nos damos cuenta más que nunca que no solo una enfermedad como el cáncer nos podría llevar a un proceso de final de vida, sino que en cualquier momento estamos expuestos como esto. Entonces, creo que
esta pandemia nos da, y en relación con el cáncer, nos da este espacio a salirse de ese automatismo y de empezar a tener un sentido de vida distinto. Yo siempre cuando trabajo con los pacientes les invito a que el proceso de enfermedad lo vivan como propósito. O sea, es un tiempo que van a estar fuera, ¿no es cierto?, de su vida cotidiana. Va a haber un tiempo para ellos, como nunca uno se lo da, nunca se lo da. Entonces, yo le digo, a esta enfermedad busquémosle el para qué, no el por qué, porque el por qué te hace culpable. ¿Y quién? No se puede decir el por qué tuviste cáncer realmente. Entonces, pero si le buscas un para qué, vas a tener un tiempo, vas a buscar un propósito. Y eso va a hacer que vayas a tener un mundo interior, un mundo con los otros, inclusive con la naturaleza, distinto. Sí, oye, Paola, de alguna manera lo dijiste también, pero cuando empieza este trabajo tuyo con los pacientes, ¿qué es lo primero que les dices? O esa primera conversación que me imagino que para los pacientes, para sus familias debe ser la más difícil, la más complicada, ¿no es cierto? Cuando llegan a verte y te piden ayuda, ¿qué es esa primera frase con la que tú a lo mejor abres la posibilidad de detenerse, de poner esa pausa y de pensar en este tratamiento y en el para qué? Disculpa, escuché muy cortado. Esa primera frase te preguntaba yo, que tienes con los pacientes o esa posibilidad de empezar ya un tratamiento. Lo primero bueno, tenemos que recordar que lo primero que el paciente presenta es miedo, siempre, generalmente es temor, es temor. Entonces, lo primero que yo hago es saber cuánto sabe él y cuánto quiere saber. Yo considero que la información es un antídoto para la angustia, para la incertidumbre, ¿no? Y desde ahí siempre trabajar desde la esperanza. Yo soy especialista en cuidados paliativos acá. Yo siempre le digo al paciente, mira, aunque los médicos te hayan dicho que no hay tratamiento curativo, tenemos que tener la esperanza de que tu proceso de vida, de lo que venga, sea con una buena calidad de vida. Y la esperanza nunca se pierde, pongámosle color al proceso. Entonces, generalmente lo que yo hago es eso, es educar al paciente, porque el paciente necesita mucha educación sobre esto. Vemos al cáncer y la enfermedad del cáncer desde muy afuera. Cuando nos toca, cuando estamos frente, estamos realmente como unos niños, como unos bebés. Me hacía mucho sentido lo que decía Cecilia, que ella estuvo con su niño como si fue bebé nuevamente. Y un poco es eso lo que uno hace con el paciente. Le da ese confort, esa contención, esa seguridad, esa conexión que debe tener y lineamientos que debe tener de información con su equipo médico. Es muy importante que el paciente se comunique y tenga un buen vínculo con su médico, porque tendrá confianza. Cuando tiene el proceso, el diagnóstico, sobre todo el paciente se siente muy inseguro en la vida. Y si encuentras un equipo médico que le da seguridad y confianza, claramente que ese proceso va a ser más fácil de llevar. Bueno, Paola, muchas gracias. Alcanzamos ahí, a pesar de tú decías del problema de señal, pero de todas maneras escuchamos perfecto todo. Te mandamos un abrazo grande y aprovecho ahí también en lo personal de mandarle cariño ahí a toda la Fundación Arturo López Pérez por el tremendo trabajo que hacen, una dedicación y un cariño y un compromiso excepcionales. Un beso grande para ti. Nos Muchas quedamos gracias en tu nombre. ¿Sí? A las preguntas que puedan llegar un ratito Sí, más. Pero claro, gracias nuevamente ahí, Paola, por tu sabiduría y por todas esas palabras que sin duda llegan ahí al corazón de muchas de las personas que nos están escuchando y viendo ahora. Bueno, estamos anotando entonces todas las preguntas que llegan, están en el chat, ¿no es cierto?, que estamos compartiendo y vienen, por supuesto, ahora en el siguiente bloque. Yo aprovecho de recordarles que el Premio Nacional de Periodismo en Cáncer, la palabra es Esperanza, está organizado por Achago, Cáncer Latam, FAL, Novartis Chile y Universidad Finisterra. Entonces, para que periodistas, estudiantes de periodismo y quienes quieran postular también sus trabajos periodísticos tengan las bases en esta segunda edición ya del premio y las puedan ver en el sitio web premio.cancerlatam.com. Ahí está toda la información contenida para que entonces también puedan inscribirse. Y de todos modos, les compartimos el link a través del chat para que puedan conocer mucho más. Están todos invitados a presentar sus trabajos también y por supuesto para que se hagan públicos y podamos también conocerlos. Volvemos a la conversación, espacio entonces también de lectura de las preguntas. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no es cierto?, que podamos tener y que podamos también compartir con quienes nos acompañan en este chat y la posibilidad también de que encuentren aquí respuestas, no solamente con Francisca, sino que también con Paola, con Cecilia,
y con quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Periodistas, decíamos, estudiantes de periodismo, invitados a participar nuevamente, han hecho la palabra es esperanza, y esta convocatoria a postular, entonces decíamos la segunda edición de este premio de periodismo que está abierta, y ya pueden acceder a las bases entonces en este sitio web Cáncer Latam. Así que no sé si está con nosotros ahí Rommel o quien pueda Sí, acompañarnos. muchas gracias, Silvia. De hecho, hemos estado, Karen, hemos estado recolectando preguntas durante estos minutos y ya tenemos nuestra primera pregunta, que va dirigida tanto a Francisca como a Cecilia. Estos tiempos han sido difíciles, digamos, y el tema del COVID nos ha afectado a todos, digamos. ¿Ha habido algún cuidado especial en el caso de Cecilia en Máximo o en el caso de Francisca en ella misma con el tema del COVID? ¿Han tomado alguna precaución particular? Sí, por lo menos yo sí, o sea, más que una precaución, todas las que se puedan tomar. Tengo tratamiento activo y paso por periodos donde mi sistema inmune no responde como debiese responder. Entonces hemos tomado todas las recomendaciones de mi oncólogo, que es de FAL, aislamiento social, hemos extremado las medidas, salimos estrictamente lo necesario, que son básicamente ir a controles médicos. Eso, se hace extensivo a la familia, quizás que hoy día la manera de cuidarnos es no visitarnos. Eso ha sido como los cuidados que por lo menos yo he tenido ahora en este periodo de pandemia, pero se ha hecho difícil sobrellevar el tema de la incertidumbre. Los pacientes oncológicos, muchos vimos suspendidos los tratamientos durante mucho tiempo. En lo personal recién lo estoy retomando hace 2 meses. Entonces eso hace que sea la palabra incertidumbre que sea reiterativa en esta pandemia. Tenemos de repente incertidumbre doble, la incertidumbre de no contagiarnos y la incertidumbre de que la enfermedad no avance o no haya un progreso o no haya una complicación propia. Bueno, increíble, yo escucho a Francisca y la verdad es que mi corazón palpita tan fuerte porque trabajando en la fundación, nuestros hijos con niños también en la misma situación que ella, con tratamientos activos en medio de una pandemia, ha sido una situación muy, muy compleja. Y en el caso particular de mi niño, gracias a Dios ya había terminado su tratamiento, pero Máximo estaba en pleno proceso de rehabilitación y con las defensas sumamente bajas. Entonces, era por supuesto muy peligroso que se contagiara con COVID y nosotros estuvimos, como en varias oportunidades comenté antes de que empezáramos con el tema de la pandemia, nosotros veníamos de estar en una suerte de cuarentena porque Máximo estuvo un año en tratamiento en Estados Unidos con hospitalizaciones, estuvo el 90% de ese año hospitalizado, y entonces vivimos en un hospital, vivimos en una habitación, vivimos con mascarillas, vivíamos lavándonos las manos, con guantes, preocupándonos de mantenerlo lo más seguro posible. Y volvimos a Chile y alcanzamos a estar solo un poquito de tiempo tranquilos porque volvimos el 4 de marzo y él ingresó al colegio a los 2 días y el 16 ya estábamos con cuarentena, así es que fue una suerte de extensión para nosotros, pero afortunadamente no estaba con tratamiento activo. Sí necesitaba llevarlo cada 3 semanas a la clínica porque Máximo desarrolló una alergia muy grande a un medicamento que le daban justamente para protegerlo por la posibilidad de que pudiese contagiarse de neumonía. Y en época de pandemia, imagínate, ya no era una neumonía, sino agarrarse este virus y tenía que llevarlo justamente al lugar donde estaban tratando a los pacientes y donde era el foco de contagio probablemente. Así que teníamos que ir con mascarillas, con guantes, muy asustados porque tenía que hospitalizarlo como por 4 horas para que le administraran este medicamento a la vena. Pero fue sumamente llevadero. La verdad es que tomando las precauciones, lo que nosotros nos tocó vivir en medio de la pandemia no ha sido nada versus el caso, por ejemplo, de Francisca o de todos aquellos pacientes con tratamientos activos. Sé las dificultades que han tenido que enfrentar, muchos de ellos debieron de postergar incluso sus tratamientos porque las quimioterapias como las radioterapias
sobre todo las quimioterapias pueden ser sumamente devastadoras y bajan mucho la inmunidad del paciente, por lo tanto, hacerlo en plena pandemia era muy, muy peligroso y muchos de ellos debieron de postergar sus tratamientos, lo cual lo dice también Francisca, es esa incertidumbre entonces de que si te vas o no a contagiar de este COVID, y por otro lado, qué va a pasar con tu cáncer, si va a seguir avanzando o no. Así es que para todos los pacientes con tratamiento activo ha sido realmente un periodo muy, muy complejo. Para nosotros no tanto, gracias a Dios. Gracias. Sabes que Alicia nos pregunta también sobre el rol de los comunicadores. Generalmente ella dice que informar sobre cáncer se asocia a sintomatologías más trágicas, más complicadas. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para que la enfermedad no sea vista como muerte, sino como esperanza, al momento de una temprana detección, de tratar de quitarle esa etiqueta? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en mi Lo caso, personal. sí, Perdón, Francisca, Cecilia. por favor. No, por favor, Francisca. Gracias. En lo personal voy contando mi historia porque soy esperanza para muchas pacientes diagnosticadas desde el 2015 con un muy buen pronóstico y me mantengo acá con una vida normal. Escuchaba a Cecilia y yo hice todo lo contrario que tú hiciste. Yo traté de llevar la normalidad a mis hijos. Entonces, a pesar de que yo estuviera pelada, me sintiera mal, tuviera vómito, en la casa había normalidad para con ellos. Entonces, eso siento que puede llevar esperanza, normalizar estas historias de que el cáncer hoy día no es sinónimo de muerte, y quizás los periodistas nos pueden ayudar mucho quitándole un poco el lenguaje bélico. En lo personal, me molestaría mucho que si un día parto me etiquetaran de que perdí la batalla, porque créanme que no creo que pase eso. De eso creo que nos pueden ayudar mucho los periodistas, a hablar las cosas como lo son. Los pacientes hoy día, no hay un paciente ganador ni perdedor cuando hablamos de cáncer, porque de todos los que he conocido en todos estos años, creo que nadie se sienta a perder, sino es como decía Cecilia, uno pone lo mejor de sí, confía en los doctores, haces todo lo que tienes que hacer y pasa lo que tiene que pasar, y nos tocará aceptarlo si corresponde. Pero no hay ganadores ni perdedores en esto. Entonces el lenguaje bélico creo que es algo que los periodistas podrían trabajar mucho. Concuerdo plenamente con lo que dice Francisca, realmente el poder de la palabra es potentísimo, y cuando uno habla de cáncer tiene inmediatamente como asociado como si fuera una sentencia de muerte, que era un poco lo que hablaba la doctora Paola cuando habla de que en realidad se somete uno a estos duelos, que no es necesariamente porque uno pierde la vida, es porque pierde la vida anterior, básicamente, deja de tener la misma vida que llevaba antes. Pero por supuesto también lo que decía la doctora Paola, que es una oportunidad maravillosa para de verdad encontrarle sentido a la vida, que cuando uno se ve enfrentado a esta enfermedad, la pregunta sea ¿para qué? Y no ¿por qué? Porque el por qué no existe, tampoco sirve. El para qué sí, que lo conversé tantas veces con Máximo. Y este para qué surge de manera espontánea, y surge en la medida en que uno transita este camino con esperanza, que es esa palabra que se ha mencionado muchísimo, porque sin ella no se puede avanzar. Y finalmente el tema que aboga Francisca cuando dice esto no es una batalla, y quitémosle esa connotación bélica al tema de la enfermedad, del cáncer, tiene tanta razón, porque esto no se trata de una batalla, porque entonces podríamos decir que nosotros continuamente batallamos contra la vida, y no, para ganarle a la vida, no, la vida no es una batalla, tampoco es un viaje al cual debemos ansiar llegar a ese destino, como si el destino para un enfermo de cáncer fuera solamente el curarse, no. Vivamos la vida y la enfermedad como un peregrinaje donde en cada paso que uno da está la recompensa. Porque hoy no vomité, porque hoy me siento un poco mejor, porque hoy gané medio kilo, porque hoy también me pude desahogar, tal vez tantas veces lo hicimos al comienzo y durante
varios momentos, sobre todo en el caso de Máximo cuando empezó su quimioterapia, que iba con un pavor tremendo, y lloró y lo abracé y lloramos los dos con una angustia y nos desahogamos y llegamos al hospital, agarramos las almohadas y las empezamos a patear, a romper y terminamos riéndonos, porque sacar esa rabia, ese miedo, esa angustia y saltar pasar, como dar ese nuevo paso, ¿no? Y no tenerle miedo al ir dando todos estos pasos, teniendo la certeza de que al menos se está haciendo todo lo posible. Cuando decía también Francisca de tratar de vivir desde la normalidad, por supuesto, yo a Máximo en su primera radioterapia se le cayó solo el pelo aquí adelante porque lo irradiaron de manera local, usaba su yoki y seguía haciendo su vida muy normal, pero cuando fue sometido al segundo tratamiento empezó a caerse el pelo hacia mechones y dijo, mamá, me quiero ir a rapar. Y yo lloraba, 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 me chorreaban las lágrimas, sonreía, pero lloraba de verlo quedar peladito, ¿no? Pero un pelado raro, porque era como con mechones raros, porque su cuero cabelludo, donde todavía le quedaba pelo, se veía oscuro, y donde ya se había perdido el pelo era color piel, y luego tenía su cicatriz, le cruza toda su cabeza, que estaba recién cosida y se veía casi como de una manera muy, 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 muy tosca, y el impacto de verlo así, bueno, me permití llorar, y él se miraba y se asombraba, y la verdad es que para él, los primeros días cuando ya salimos de ahí, me decía, mamá, es que no sé, me pongo el yoki, pero se me nota acá, me veo, parezco enfermo, me veo mal. Mi amor, te ves fantástico, no te preocupes, te ves distinto, pero te ves muy lindo. Y la verdad es que cuando volvimos a Chile, y él ya estaba ya completamente pelado, ¿no es cierto?, muy delgado, porque perdió mucho peso con la quimioterapia, muy, muy delgado. Y recuerdo un incidente muy bonito, si me permiten contarlo, pero llegó por primera vez la imagen de la Virgen de Fátima a Chile, y nosotros fuimos al lugar donde estaba la Virgen, se realizó una misa maravillosa, él llegó con su gorrito, nos acercamos a la imagen, nos permitieron tocarla, después ingresamos a la capilla, se llevó a cabo la misa, y cuando nos tocó el momento de ir a comulgar, Máximo se puso en la línea, yo me puse detrás de él, y al momento de recibir la comunión, él se sacó su yoki, y la verdad es que yo me sonreí y sentí una emoción tan grande, porque él lo hizo con una entrega y con un respeto, con una, no sé, humildad tan grande frente al sacerdote para recibir la comunión a los pies de la Virgen, y toda la iglesia se volcó a mirarlo, y él con una tranquilidad y con una paz, y recibió su comunión y se quedó sin su yoki hasta que terminó de rezar, y después se lo puso. Entonces, uno comienza con el drama, con lo nuevo, con cómo lo acepto, y luego te hace grande esa diferencia. Y entonces cuando escucho a Francisca, que ella frente a sus hijos siguió viviendo la vida normal, pero claro, si la vida continúa, y lo que sí sucede, si es que uno se enfrenta a esta enfermedad para entender para qué, te hace grande. Escuchar a Francisca es realmente maravilloso. A mí la escucho y me late más fuerte el corazón, porque ella es una muestra y una seña de esperanza, y es que el cáncer no puede ser y no debe ser una sentencia de muerte, y tampoco debe ser sinónimo de emprender una batalla. Yo llevo muchos años trabajando en las campañas que se hacen de concientización de cáncer de mama, y era la batalla contra el cáncer de mama. Yo le dije, no, yo voy a participar, pero yo quiero que sea una campaña de concientización, porque lo que estamos tratando de hacer es que exista conciencia en torno a la enfermedad, para que las mujeres se puedan autochequear, se hagan sus exámenes y podamos descubrir a tiempo esta enfermedad, porque tiene cura. Entonces, cuando uno lo mira así, es una prueba que te engrandece, pero no es una batalla ni tampoco una sentencia. Así es que felicitaciones, Francisca, porque escucharte es precioso. Oye, muchas Así igual, gracias. Me gustaría hacer un comentario cortito. Primero que nada, me emociona tanto lo que dice Cecilia, y cuando preguntan cómo hacemos para que la comunicación también trabaje y aborde estos temas, yo creo que es muy importante sacar información desde los pacientes. Yo que trabajo directamente con ellos, es increíble la cantidad de pacientes que tienen un testimonio valiosísimo, maravilloso, no de muerte, tal cual como lo hace Cecilia,
Yo de verdad que es un privilegio mi trabajo, crezco como mujer, crezco como persona, cuando escucho el proceso que los pacientes van haciendo en este proceso de enfermedad. De verdad, yo por eso amo lo que hago. Y al escuchar a Cecilia, confirmo aún más. Y al ver la vida que logró hacer Francisca, aún más confirmo que trabajar con esta enfermedad es un proceso, es un espacio de que hay que trabajar la esperanza. Yo digo, aprovechemos esa pausa al paciente. Entonces creo que comunicaciones se imagina hacer más focus group y no hablar solo de la enfermedad, sino que cómo ha provocado y qué ha provocado en ti la enfermedad. Tal cual. Paola, sabes que de hecho, precisamente tomando ese punto de vista, hay 3 o 4 personas que preguntan lo mismo, o algo muy parecido, que tiene que ver con cómo se maneja esa incertidumbre cuando se enfrenta en primera instancia la enfermedad. ¿Qué relevancia tiene el apoyo familiar o el círculo cercano? ¿Cómo puedes hacer frente cuando le tienes que decir algo tan fuerte o tan importante a alguien de esas características? ¿Cómo podemos aportar desde el círculo, ¿no? Cuando nos toca hablar con alguien. Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos y lo mencionamos muchas veces, la incertidumbre. Siempre va a estar presente la incertidumbre. Y la incertidumbre, lo único que podemos hacer para disminuirla es información directa del equipo médico. No de Google, no del que le tocó un cáncer, directa del equipo médico. Para disminuir esa incertidumbre necesitamos saber en qué estamos y para dónde vamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, informarse directamente para disminuir eso. Y en la familia también es escucharla, porque lo que yo he ido observando es que la familia también vive el cáncer, vive el dolor, una madre vive el dolor de un hijo, lo vive, ¿no? Una pareja también. Entonces, hacer presente y hacer sentido de que cuando tenemos a un paciente, debemos de trabajar con la familia completa, o sea, invitar, y esa familia debe de hacerse parte de preguntas al equipo médico, debe de ojalá participar en algún espacio emocional, porque hay muchas emociones que son las mismas de este carrusel emocional que yo mencionaba, que son necesarias vertirlas. Esa va a ser la única manera, además, que él va a estar capacitado para atender a su familiar. Entonces, aquí yo siempre digo, hay como 2 pacientes, ¿no? El paciente y la familia. Por lo tanto, hay que atenderlo a los 2. Hay que escuchar a los 2 y ambos deben de pedir ayuda. Muchas gracias. Oye, Florencia nos pregunta, ¿sienten que el tema del cáncer sigue siendo un tabú en Chile para medios de comunicación? Ella pone el ejemplo de Ricardo Soto y todo el esfuerzo que hubo para poder movilizar esto y llevarlo al espacio público, ¿no? Sin embargo, el cáncer pareciera que es una rueda más lenta, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Paola, Francisca, Cecilia, cualquiera que tenga una opinión al respecto. Bueno, yo creo lo mismo que estamos hablando, yo creo que sí, que hay una beta muy negativa hacia lo que es el cáncer, o sea, aún esto es algo cultural en nuestro país, es algo cultural que tiene que ver desde la salud pública, que tiene que ver con nosotros mismos, con informarnos más. Entonces, creo yo que es algo que sí, que tiene una beta muy de algo trágico, ¿no? Y que el papel de los comunicadores es fundamental, fundamental. O sea, yo cuando supe que iban a hacer esto lo encontré maravilloso, porque traer personas que lo han vivido tan de cerca son las que realmente pueden darle un tono a esto real, ¿no? No solamente desde lo que uno lee, que le pasó a un tercero. Y ahora podemos ver que esta reunión, este encuentro fue bellísimo, no se habló de muerte, no se habló de pena, se habló de puro crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Entonces creo que realmente el papel está en los comunicadores, en sacar de fuente primaria la información. Muchas gracias. Y Comparto Karen, plenamente. a lo mejor también tienen una opinión al respecto. No, sí. Cecilia, ¿quería decir algo antes, Cecilia? No, Karen, después me sumo yo, dale. No, a propósito también, Rommel, sí, gracias, de lo de Ricarte, este tema de partida de, claro, hacerlo público, de visibilizarlo a través de las pantallas, de seguir trabajando y de vivirlo además
bueno, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, ¿no es cierto?, con días súper difíciles y complicados, pero con este propósito, además de a propósito de lo que él estaba viviendo, ¿no es cierto?, y marcar siempre la diferencia, es decir, sí, claro, con ISAPRE, en una clínica y todo, claro, esto lo viven muchas personas en el país y que a lo mejor el ejemplo de él sirviera también para tantas otras personas que además tenían que sumarle al dolor de la enfermedad, sentir que estaban peleando solos contra esta enfermedad, el hecho de tener que hacer bingos, rifas completadas, ¿no es cierto?, para tener que pagar un tratamiento. Yo creo que sin duda fue tremendamente valioso y estaría muy orgullosa de todos los que somos comunicadores hoy en día que aprendimos también a propósito de lo que decían recién, ¿no?, del tema del lenguaje, de lo bélico, de la posibilidad también de tener en cualquier tribuna, por muy chiquitita que sea, o por un espacio, por muy pequeño que sea, ¿no es cierto?, la posibilidad de decir que la palabra es tremendamente poderosa y que referirnos de una manera distinta a lo mejor a como lo hacíamos habitualmente a una enfermedad, a quienes están con esta enfermedad, ¿no es cierto?, y sacar a lo mejor esto de luchar o de padecer, ¿no es cierto? Yo creo que hay tantas formas de expresarse que son sin duda mucho más valiosas y milagrosas y luminosas para quienes hoy en día tienen cáncer. Así que yo creo que sin duda es una lección inmensa, pero esto también es un material riquísimo y muy valioso para que lo podamos compartir, ojalá en distintas tribunas y plataformas y que sea útil para tantas familias y personas. Ujú. ¿Saben? No sé, Cecilia, ¿quieres decir algo? No, básicamente quería decir que en este sentido la labor del periodismo es fundamental porque la información es justamente lo que nos hemos dado vuelta una y otra vez en este conversatorio, ¿no? Lo señalaba tan claramente la doctora Paola con esa manera tan extraordinaria de comunicar, que no me cabe duda que hace una labor admirable con sus pacientes, porque la información para un paciente o para una familia que tienen que enfrentarse a esta enfermedad es crucial, pero también es crucial para la población, porque lo que quisiéramos es evitar que la gente tenga un mal diagnóstico, ¿no? Que llegue tarde. Llegar tarde está muy mal, no debiera ser así, debiéramos de tener mucha claridad frente a las señales que se presentan. Máximo, por ejemplo, en mi caso particular, estuvo con dolor de cabeza, pero le venía todas las mañanas antes de ir al colegio, y como estaba pasando por un momento de medio de depresión, había tenido una situación muy compleja con su padre en Argentina, con la hija de él, un maltrato feroz, estaba muy acontecido emocionalmente. Entonces yo decía, claro, ¿qué manera más perfecta de decir no quiero ir al colegio? Bueno, no tenía fiebre, no tenía ningún síntoma, solo decía que le dolía la cabeza. Y bueno, lo mandaba al colegio, de haber sabido que lo que él tenía era algo tan grave y tan serio como cáncer cerebral. Es decir, entonces, 3 días, esta información tiene que generarse, tiene que circular, tiene que estar al alcance de todos. Podemos prevenir, gracias a Dios, en el caso de Máximo, no fue tarde, o quiero pensar que no fue tarde porque está muy bien, pero mientras antes sea mejor. En la labor que también he desarrollado en el tema del cáncer de mama, creo que se ha logrado una mejoría y ¿cómo se dice?, un incremento de cifras positivas, ¿no es cierto? Hoy en día el cáncer de mama hay una conciencia real de que es una enfermedad que se puede curar, que hay que llegar a tiempo. Entonces, con campañas, con la difusión correcta, con la labor del periodismo, de los comunicadores, se puede hacer muchísimo, y es eso lo que no hay que dejar de abogar y de crear esa conciencia en los medios de comunicación, la importancia de la palabra y de la palabra precisa con la información correcta, para, por favor, trabajar en pos de prevenir esta enfermedad o de llegar a tiempo. Muchas gracias a todas. Una última pregunta que en realidad trata de englobar varias preguntas que han dado vuelta. Se van a quedar un montón en el tintero y le pido las mil disculpas a todas las personas que están presentes, pero hay una pregunta que tiene mucho que ver con la ley del cáncer. ¿Cuáles, Verónica, Diego, Johan, Luis, varios preguntan más o menos lo mismo, que es, ¿cuáles son las garantías mínimas que debería tener
un paciente o su familia para poder enfrentar esta enfermedad, si se sienten excluidos del sistema o si creen que el Estado tiene alguna deuda pendiente con ellos y cómo pueden conllevar su enfermedad. Paola, Francisca, yo sé que a lo mejor han estado un poco más atentas a lo que es el sistema de salud público y nos pueden contar su experiencia. Yo creo que la ley no va a solucionar todos los problemas que tenemos en la actualidad, que son muchísimos. Leí la pregunta si en algún momento nos sentimos excluidas del sistema. Yo pertenezco al sistema público, pero me entiendo en el sistema privado, con todo lo que eso puede conllevar y afortunadamente porque tenía un seguro colectivo de mi empresa. ¿Qué quiero graficar con esto? No sé si mi condición actual sería esta si yo estuviera en el sistema público. No lo sé. Solo sé que la droga que yo debiese consumir nunca la he podido adquirir a través del sistema público. Y que puedo dar fe, y ustedes lo pueden ver en primera persona, lo que se logra con esta droga. Entonces, vamos a que la ley no va a solucionar todos los problemas, pero sí es un marco regulatorio inédito en Chile y que nos permite trabajar y que nos obliga a trabajar. Acá hablo como mi rol de colaboradora en Achago. Nos obliga a trabajar porque, bien lo menciona Cecilia, en el cáncer de mama hemos levantado muchísimas campañas y creemos que las cifras van bajando, pero aún así es la segunda causa de muerte en Chile y la primera mujeres, entonces no deja de ser alarmante. Y claro, pues, si lo miramos desde ese escenario, quizás algunas mujeres con cáncer de mama se puedan sentir que el sistema les está fallando porque no les entrega todas las coberturas necesarias. Y vuelvo y reitero, la ley nos da el puntapié para seguir trabajando. Ese es nuestro eslogan en Achago, seguimos unidos, porque creemos que hay que seguir trabajando porque las problemáticas son inmensas. Y creo que algo muy lindo que me ha dejado el cáncer y llevándolo al contexto de la doctora y de Cecilia, el para qué, creo que en mi caso ha sido esto, el poder visibilizar, el poder trabajar para otras mujeres y el poder conectar con gente tan maravillosa como es el grupo al cual pertenezco, Achago y toda su red. Es más, estaba recordando ahora todas las variantes en las que te puedes sentir menoscabado en el sistema y existe una variante territorial enorme. Los pacientes que están en los extremos de Chile están súper desfavorecidos versus los que estamos en el centro y también así tu sistema de salud ni siquiera está ni SAPRE garantiza tener las coberturas óptimas. Es súper complejo el tema, por lo mismo debemos seguir trabajando y generando instancias de equiparar el terreno para todos los pacientes oncológicos. Muchas gracias. Paola, Cecilia, no sé si hay algo que quieran contarnos, porque Francisca, de verdad, creo que nos ha emocionado a todos, ¿no? Yo solo quisiera dar como un mensaje, si tenemos que cerrar, ¿no? A los pacientes y a las familias. Bueno, que se acepten, que se animen en el tiempo de la enfermedad, que no pierdan las esperanzas, que aprovechen esta pausa en la vida que les da la enfermedad. Los invito también a que se animen a gestionar sus emociones. Creo que este espacio de enfermedad, todos llevamos mochilitas o mochilazas en la vida, y la enfermedad muchas veces da ese espacio, esa pausa, para empezar a abrir esa mochila y empezar a sacar dolores y problemáticas. Creo que es importantísimo abrir esa mochila y descubrirse con amorosidad, sin críticas y sin culpas. Uy, qué lindas las palabras, doctora, realmente. Y también quisiera sumarme un poco a ese mensaje de esperanza, de optimismo y de oportunidad, porque en realidad que en medio de la crisis siempre, siempre, siempre hay un espacio para sacar algo positivo. En mi caso particular, como les comentaba, junto a mi hijo, ha sido un proceso complejo, doloroso, pero muy bello. Nuestras mochilas están limpias, limpias, sin carga, sin peso, y vivir así es realmente maravilloso. Claro, hay que pasar por la noche oscura, hay que transitarla sin hacerle el quite, mirarla de frente, enfrentarla,
asumirla, respirarla, vivirla, experimentarla y luego terminar de cruzar ese puente, ese túnel oscuro o lo que sea y amanecer a ese día, al día siguiente liviano, con ganas de vivir ese nuevo día, a pesar de todo, porque la vida continúa y la verdad es que solo Dios sabe el día que nos iremos. Si es por una enfermedad o si es por un accidente, nadie sabe. Entonces los minutos que tenemos, los segundos que tenemos, que son lo más valioso, aprovecharlos y agradecerlos y no perderlos, desperdiciarlos, sin poder amar a los que tenemos al lado, sin hacer algún acto maravilloso cada día. Yo me puse esas dos tareas, siempre, todos los días, a partir desde que mi hijo se enfermó, ayudar a alguien, todos los días. ¿A quién voy a ayudar hoy? Y el hecho de empezar a ayudar a otros me hizo también empezar a ver que había muchos que sufrían mucho más que nosotros, que había mucha más necesidad que la que teníamos nosotros. Y al salir de nuestro, o sea, al pensar en el dolor de otros, salimos del dolor nuestro y nos empezamos a curar. Así es que trabajar por el otro, ayudar a otro, agradecer el momento presente y vivir felices, porque la vida es aquí y ahora, y aunque suene muy cliché, es así, y el cáncer te empuja a verlo de esta manera. Así es que muchas gracias por invitarme a participar. Un No, abrazo muchas para gracias a todos. ustedes. Nos han contado, nos han dedicado un tiempo maravilloso, Karen, ¿cierto? Bueno, agradecerles también la posibilidad de escucharlos, qué tremendo regalo. Gracias Rommel, gracias a la universidad, gracias Paola, Cecilia, Francisca por la generosidad. No se imaginan la cantidad de mensajes que me llegan acá al chat, al teléfono. La verdad es que han sido poderosas, inspiradoras, maravillosas, geniales, libres. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y ha sido un honor acompañarlos. Así que ojalá, bueno, esto lo podamos compartir también en distintas tribunas y plataformas, porque ha sido tremendamente enriquecedor escucharlo. Gracias nuevamente y hasta muy pronto. Esperamos que así sea, que nos podamos ver nuevamente. Yo reitero la invitación entonces a periodistas, estudiantes de periodismo, para que participen en este premio La Palabra es Esperanza, que es una de las palabras que más escuchamos también en esta jornada. Linda tarde para todos y para todas. Un beso gigante. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Cariño a toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias Chao, por chao. participar y los dejamos invitados, como decía Karen, al premio de la Muchas palabra. gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Buena Chao, tarde. chao. Chao. Gracias Francisca, gracias Cecilia por su apertura. Muchas gracias, Gracias doctora. a ti, doctora. Un amor. Y a ti, Francisca, inspiradora también. Totalmente. Chao, chao. Gracias, Rommel, un beso. No, gracias Karen, te pasaste, muchas Me gracias. quedé como Marco al final, pero bueno, le embarré, no supe cambiar. No, no te preocupes, Un pero se besito. entiende, estaba ahí, estaba en el En la espíritu. conexión. Un Sí. besito. Cariño, Rommel, Gracias, cuídate. cariño. Beso. Cuentas conmigo siempre, lo que necesites. Muchas Ya, gracias. a ti. Gracias a todos los que se están despidiendo y desconectando. Ha sido un momento muy especial para todos nosotros. Yo espero que estas palabras les hayan servido y les hayan hecho sentido, que tanto como nos han hecho sentido a nosotros. Así que los invitamos a un próximo conversatorio y, por supuesto, como decíamos recién, a que participen a los estudiantes de periodismo y los periodistas en el premio La Palabra de Esperanza, que vamos a entregar en diciembre de este año y cuyas bases pueden encontrar en www.cancerlatam.cl. Las postulaciones ya están abiertas y seguirán abiertas hasta octubre. Un abrazo enorme y nos estamos viendo muy pronto.